Bien, jóvenes, buenos días con todos. Bienvenidos. Vamos a comenzar entonces nuestra semana 11, ¿ya? Del curso. Y hoy día vamos a continuar con nuestro estudio de magnetostática. La clase pasada hemos visto lo que corresponde a la fuerza magnética cuando el campo magnético ya está presente. Entonces vimos que, por ejemplo, para una carga que se mueve a una determinada velocidad en una región donde existe un campo magnético, a esta carga se le ejerce una fuerza, que es la fuerza de Lorentz. Después vimos cuál es la fuerza sobre una línea de carga también. Y después calculamos el torque, ¿no? Y ahí terminamos. Bien, no sé si usted recordará bien, pero cuando comenzamos el curso, en las primeras clases, hablamos que para calcular el campo eléctrico utilizábamos cargas que decíamos que no se mueven, ¿no? Eh, Usted puede pensar que eran cargas estacionarias. ¿Sí? Estas cargas estacionarias, entonces, lo que creaban era un campo eléctrico que era constante en el tiempo, no cambiaba, nunca utilizamos el tiempo hasta ahora, ¿no? Y esto era lo que nosotros acabamos llamando de electrostática, ¿no? Bien, de la misma forma, nosotros podemos pensar ahora que estamos trabajando con corrientes, que existen corrientes estacionarias, que en algunos libros se prefiere llamar corrientes estables y no estacionarias. ¿Por qué existe una...? Porque la corriente en sí son cargas eléctricas en movimiento, ¿no? Entonces decir, pues, una carga estacionaria parece medio contradictorio. Entonces, por ejemplo, usted va a ver en algunos libros que le colocan así, ¿no? En inglés escriben así, que no es tanto estacionario, sino más algo como estable. Y bueno, estas corrientes lo que crean también son campos magnéticos. Nosotros hemos ya comentado, no hemos explícitamente mostrado cuál es la forma, pero nosotros hemos comentado que lo que crea el campo magnético son cargas en movimiento, o sea, corrientes. Entonces, esta corriente, si es estable, entonces crea un campo magnético que es constante. Y esto es pues lo que nosotros llamamos magnetostática. Ahora, claro, la pregunta sería de una forma más formal, ¿qué significa una corriente estable? Para nosotros, una corriente estable, esto de aquí, va a ser estacionaria, ya vimos que era, ¿no? Que está derivada en el tiempo, la derivada parcial de la densidad de carga es cero. Pero nosotros también vamos a considerar que la derivada parcial del J en el tiempo también es, cero. ¿Sí? Entonces, para nosotros ambas cosas tendrán que ser cero, ¿no? O sea, en todo tiempo, la corriente que pasa, por ejemplo, por una espira, tiene que ser la misma, no puede cambiar. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la descarga de un capacitor, donde la corriente sabemos que va cambiando, o la carga de un capacitor donde va cambiando, eh, nosotros tendremos que esperar hasta que en alguna región la corriente se vuelva estable, ¿no? Entonces, esto sería lo que llamamos corrientes estables, ¿no? Esto de aquí se tiene que cumplir en todo lugar y tiempo. Bien. Entonces, repito, la idea de estas corrientes es, imagínense la corriente como un fluido, ¿no? Como un líquido más o menos, ¿no?
Imagínense que la corriente es como un río, algo así. Entonces es imaginarse que este río está corriendo ya hace mucho tiempo, ¿no? De tal forma que la cantidad de masa que atraviesa una región dada no cambia con el tiempo, ¿no? Para un dado intervalo. Entonces ya es un flujo estable, si usted quiere algo así. Ahora, ¿por qué necesitamos que pase esto? Bueno, porque en esta parte del estudio nosotros vamos a enfocarnos solamente a corrientes que no dependen del tiempo, ¿no? Por eso se llama magnetostática. Y entonces ya podemos abordar la primera descripción de cómo crear campo magnético. Entonces, en la primera, nosotros vamos a ver aquí qué cosa es, y este es el tema del día de hoy, el campo magnético, ¿no? Debido a una corriente, ¿no? Bien. Entonces, esto de aquí, vamos a considerar primero que la corriente es estable, ¿no? Decimos, para una corriente estable, esto de aquí está dado por una ley. De la misma forma que en electrostática había lo que era la ley de Coulomb, que nos permitía calcular el campo eléctrico debido a una carga. Bueno, aquí también existe una ley, ¿no? Entonces, por una corriente estable, este campo es dado por la ley de Biot-Savart, ¿no? Así se llama, ¿no? La ley. Bien. Básicamente lo que dice es, por ejemplo, si usted tiene por aquí una corriente en el espacio, ¿no? Por aquí hay una corriente que está moviéndose a lo largo de este cable conductor, por ejemplo. Entonces, si usted quiere calcular el campo eléctrico que la corriente produce en un punto dado, por ejemplo, en un punto aquí, por aquí, en un punto P, ¿qué tiene que hacer? Bueno, lo que nos da la ley de Biot-Savart es la contribución de un diferencial de esta corriente en este punto. Para ello, necesitamos este vector, posición, y esta sería la contribución de este pequeño diferencial. Entonces, considere que aquí hay, a ver un poco mejor, lo puedo dibujar. ¿Sí? Ok. Un pequeño diferencial. Y habíamos visto la clase pasada que este diferencial de L lo definíamos de tal forma que su magnitud es un pequeño diferencial de camino, ¿no? En este caso del pedazo del cable, y la dirección es la dirección de la corriente. Entonces, la ley de Biot-Savart se escribe de la siguiente forma. El campo magnético en el punto P es igual, este P está medio grande, a mu sub 0, esto es una constante, que ahorita vamos a decir quién es, pero aquí aparece la corriente, es proporcional a la corriente, sobre 4pi. Y aquí aparece el diferencial de L, el producto vectorial del vector unitario R y todo sobre R cuadrado. Este es el campo magnético producido por este pequeño diferencial. Entonces, si queremos calcular debido a una corriente dada que tiene una determinada longitud, lo que tendríamos que hacer es integrar esto. ¿Sí? Esta es la expresión, la ley de Biot-Savart. Entonces, recuerde que esto de aquí ¿no? Esto es un pequeño elemento de corriente. Eso de aquí es la posición
del punto P con respecto a este elemento corriente. Pues, ¿sí? Y bueno, pues debemos integrar sobre toda la distribución del cuerpo, ¿no? Este mu sub 0 que acabo de colocar es una nueva constante para nosotros. Esta es una mu ya, es una letra griega, parecido a una U. Y esta es la llamada permeabilidad. Permeabilidad del vacío, ¿no? Del vacío. Y su valor, como es una constante, sabemos cuánto vale. Lo podemos escribir de la siguiente forma. Conviene escribirlo 4pi por 10 a la menos 7. Las unidades serían en newton sobre amper cuadrado, ¿no? Bueno. Entonces, como le comento, considere que esto de aquí es como si fuera pues la expresión más básica, ¿no? La expresión como la ley de Coulomb, algo así, aunque la ley de Coulomb es para fuerza, ¿no? Pero a partir de la ley de Coulomb puede definir el campo eléctrico. Entonces, esta es una expresión similar a aquella, ¿no? Bien, ¿qué tal hasta ahí? ¿Alguna duda? Entonces, recuerden, jóvenes, esto de aquí, ahorita estamos calculando el campo producido por una corriente. La clase pasada no hemos calculado ninguna expresión para el campo que es producido por una corriente. Lo que hemos calculado es, una vez que ya está el campo, cuál es la fuerza que se ejerce sobre una corriente o sobre una carga. ¿Bien? Listo, entonces veamos un ejemplo, pues, sobre esto. Ejemplo. Bien. Vamos a ver un ejemplo que es un ejemplo básico, pero que nos permite explorar otras cosas, ¿no? Por aquí. Bien, algo así, ¿no? Vamos a calcular, vamos a utilizar la ley de Biot-Savart para calcular el campo eléctrico, disculpe, campo magnético, producido por un pedazo de un alambre que transporta una corriente. Entonces, podemos suponer que por aquí la corriente que viaja es la corriente I. A ver, voy a cambiar de color. Este aquí. Aquí. Entonces, puedo suponer que viaja una corriente I, ¿no? Y bueno, estos son los ejes usuales. Si tenemos los ejes Z, ¿no? Voy a ponerle mayúscula mejor. El eje X. No, este es el eje Y, ¿no? El eje Y. El X está para aquí.
Bien. Es importante ahora, más que nunca, que los ejes estén correctamente colocados, porque usted verá que en la ley de Biot-Savart aparece el producto vectorial, ¿ya? Y usted sabe, pues, que el producto vectorial, las reglas que usted conoce, es necesario que los ejes también cumplan la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces usted dibuja el X y el Y, el Z ya usted no tiene libertad para colocarlo, ¿no? En cualquier lugar, ¿no? El Z tiene que colocarse de tal forma que se cumpla la regla de la mano derecha, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con los ejes también. Muy bien, entonces queremos calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. Ese punto del espacio, que es cualquiera, yo voy a considerar que es este de aquí. A ver este. Sí, este lo voy a llamar P. Este punto es cualquiera del espacio, porque aún si estuviera en otro lado, yo puedo colocar justo en ese lugar donde está el punto, que mi eje Y pase por ahí, ¿no? Entonces este eje Y lo puedo redefinir en otros lugares. Entonces este es un lugar genérico, ¿no? Entonces aquí vamos a calcular el campo eléctrico, disculpe, magnético, ¿no? Debido a un segmento, ¿no? A un segmento recto de corriente. Listo. Entonces, bueno, para utilizar la ley de Biot-Savart, lo que tenemos que hacer es tomar un pequeño diferencial. Entonces puedo tomar este pequeño diferencial por aquí y ver cuál es la contribución de este diferencial, ¿no? Entonces, este diferencial define también un diferencial que llamamos diferencial de L, ¿no? ¿Sí? Y vamos a calcular cuál es la contribución de este diferencial en este punto P. Para ello vamos a necesitar también el vector R, ¿no? Observe que el diferencial de L lo hemos colocado siguiendo la dirección de la corriente, ¿no? Eso es muy importante. A ver, entonces aquí vamos a necesitar este vector de aquí. Este es el vector R. Y va en esa dirección porque va en la dirección desde el elemento de corriente hacia el punto donde quiero calcular el campo. Bien, entonces el campo en el punto P sería mu sub 0, reescribiendo la ley de Biot, ¿no? Y aquí sería la integral de este diferencial de L, producto vectorial con el R, ¿no? Y todo esto, bueno, es producto vectorial con el R unitario, ¿no? Pero en este caso le voy a poner R, y para que no se altere abajo también tendría que aumentar un R, ¿no? Entonces aquí sería R al cubo. Bien. Entonces aquí solamente tengo que reemplazar aquí e integrar, pues, ¿no? Entonces voy determinando quiénes son estos elementos. Por ejemplo, el DL, vector, ¿cómo lo puedo escribir, jóvenes? Observe que este DL está sobre el eje Z. Entonces lo puedo escribir como un diferencial de Z por K. ¿De acuerdo? ¿Sí? Su longitud es la longitud de un pequeño diferencial de Z. Otra cosa, también puedo escribir este vector R. Este vector R, a partir de las condiciones de la figura, bueno, necesito algunas distancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí necesito saber a qué distancia está el punto P del eje Z. Entonces, a esa distancia le puedo llamar distancia S. ¿Mm? Algo así. Y además necesito saber este diferencial, a lo largo, en qué coordenada está, ¿no? Del eje Z. Entonces puedo decir que este es el punto Z, justo aquí arriba, ¿no? Este aquí es el punto Z. O sea, Z es toda esta longitud, pues desde el origen, ¿no? Hasta arriba. Entonces el R sería
Bueno, se puede calcular las coordenadas de vector R, sería, en Y sería SJ, ¿no? SJ y menos ZK. Bien. Además necesito la magnitud. Necesito el R al cubo. Bueno, esto sería estas componentes al cuadrado. Y esto a la 1 medio, al cubo sería la 3 medios. Esta sería la expresión para el R cubo. Y ya teniendo todo esto, simplemente reemplazo ahí arriba, ¿no? Entonces reemplazando. ¿Qué tenemos? Tenemos el campo magnético del punto P. Sería igual a mu sub 0 por I sobre 4pi. Y aquí tendríamos la integral de el diferencial de L es de ZK. El R también lo tenemos SJ menos ZK. Y todo esto dividido entre S al cuadrado más Z al cuadrado a la 3 medios. Solo tendríamos que integrar esta parte de aquí. Y bueno, esta integral de aquí, a partir de el producto vectorial que tenemos, sabemos que el producto vectorial de K con K es 0, ¿no? Entonces solamente vamos a tener esta primera parte. Lo podemos dejar así entonces. Mu sub 0i sobre 4pi. Y aquí tendríamos la integral de, bien, K por J es menos I, ¿no? Sería menos, ese menos lo voy a sacar de la integral menos, y tendría S diferencial de Z I. Y aquí tendría S cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. Esta sería la integral que tengo que resolver. Integro pues para todos los z, ¿no? Desde aquí, desde el primer z, el inicial hasta el final, ¿no? Comprende mi segmento recto aquí, ¿no? Muy bien, jóvenes. Bueno, para integrar eso de aquí, puedo hacer un cambio de variable. Entonces, conviene utilizar la función seno, ¿no? Si tiene forma. Al seno de alfa le voy a llamar z dividido entre s cuadrado más z al cuadrado, ¿no? Y esto a la 1 medio. Bueno, ¿por qué esto? Bueno, a partir de esto puedo calcular esta integral. Si yo tomo el diferencial de esto, por aquí voy a tener coseno de alfa, diferencial de alfa. Y bueno, derivando esto, ¿cuánto sería? A ver, la deriva del primero sería 1, y aquí sería este denominador a la 1 medio como está, más, ahora queda el z, y la derivada de esto de aquí sería el denominador a la 3 medios, y ahora tendría aquí menos 1 medio, y 2z, ¿no? Y todo esto diferencial de z. Muy bien. Bueno, de aquí ya da para ver, dando como un denominador, aquí tendríamos que multiplicar en el primer sumando s cuadrado más z al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tendríamos s al cuadrado más z al cuadrado, y aquí tenemos menos z cuadrado. Entonces esto se va, y bueno, aquí tenemos diferencial de z, y esto es s cuadrado dividido por, bueno, aquí tendríamos s cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios, ¿no? Diferencial de z, ¿no? Entonces observen, ¿no? Esto aquí nos permite resolverlo de arriba, ¿no? Lo único que tendríamos que hacer es aquí multiplicar por s y dividir entre s, ¿no? Bueno. Entonces el campo magnético en el punto P sería menos mu sub 0, la corriente I, 4pi por S,
Y aquí todo esto, bueno, es la coseno de alfa diferencial de alfa. Coseno de alfa. ¿Desde qué valor? Bueno, desde un alfa 1 hasta un alfa 2. ¿Quiénes serían? Bueno, tendríamos que tomar todo el cable, ¿no? Por aquí estaría un alfa 1 y por el otro lado un alfa 2. Esto es de aquí, ¿no? Este de aquí. Y el otro estaría para la otra parte, ¿no? Va. Bueno, esta regla no rota no rota en sentido horario, ¿no? Solo en sentido antihorario. Esto que dar toda la vuelta. Bueno, en realidad sí rota, ¿no? El problema es mi mouse, creo. Bueno, ahora sí aquí. Todo esto. Bien. Entonces este sería el alfa 1. Y el alfa 2 sería este aquí, ¿no? Hasta allá, ¿no? Bien. Bueno, esto entonces. Y aquí quedaba el, si no me equivoco, el vector unitario y. Sí, aquí está. Y. Bueno, aquí entonces sería menos, o ese menos lo voy a poner al final, mu sub 0 i sobre 4 pi s. Aquí sería el seno, ¿no? Evaluado sería el seno de alfa 2 menos el seno de alfa 1. Y el vector entero sería menos i. Este menos i, jóvenes, observen en la figura qué dirección tiene. Menos i sería, en el punto P sería más o menos así, ¿no? A ver, voy a dejarlo con otro color, ¿qué tal este? Sería esto, ¿no? Este sería el campo magnético en el punto P. ¿Sí? Opuesto, pues, ¿no? Al eje positivo X. Observe que solamente tiene componente en X, es decir, él está sobre el plano XY. No tiene componente a lo largo del eje Z, ¿no? Por más que esta línea de carga no necesariamente está sobre el plano XY o pasando por el plano XY, ¿no? De forma general, entonces, si usted fuera a calcular en cualquier punto, por ejemplo, si usted fuera a calcular este mismo resultado, o este mismo campo debido a esta misma distribución de corriente, si usted fuera a calcular, por ejemplo, aquí, en este punto, de tal forma que la distancia de este punto al eje Z es ρ, recordar las coordenadas cilíndricas, y este punto está sobre el plano XY, ¿no? Es decir, aquí tenemos algo así, ¿no? Este punto está sobre el plano XY. A ver, por aquí. Entonces, si usted hace este cálculo, el campo va a salir de la siguiente forma, ¿no? Observe que este de aquí es lo que salió, el campo magnético también es perpendicular a la línea que lleva al eje donde está
al eje por donde pasa la corriente, ¿no? Entonces aquí también sería perpendicular. Sería algo así, tal vez. ¿Sí? Perpendicular el campo en este punto. Bueno, y perpendicular significa que está en la dirección de ¿quién? ¿Recuerda? Del vector unitario de phi, ¿no? E de phi. E de phi. ¿Sí? Recuerde que esta era la coordenada phi en coordenadas cilíndricas y E de phi es perpendicular, ¿sí? Y sobre el plano, ¿no? Entonces, yo lo voy a poner de esa forma. Para cualquier punto, entonces, para cualquier punto del espacio, si yo calculo el campo, va a salir, a esto se le dice circular, de dirección circular, ¿no? Bien, entonces en general, este campo en cualquier punto es mu sub 0 i sobre 4 pi s. Aquí se repite seno de alfa 2 menos seno de alfa 1. Y aquí le vamos a poner el vector unitario f. Esto significa que es circular, ¿no? Bien. Listo, jóvenes. ¿Alguna duda hasta ahí? A ver, déjenme ver el chat. ¿No hay dudas? Un ejemplo simple, ¿no? De cómo utilizar la ley de Biot-Savart o Biot-Savart. No sé cómo se pronuncia el Savart. Sí, dígame. Una duda, ¿esa fórmula del campo magnético siempre va a tener la dirección del phi o es con respecto nomás a este problema? Es con respecto a un segmento recto, ¿no? Cualquier segmento recto, por ejemplo, tiene un... la única condición es que sea un segmento recto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted da una vista a... Si usted observa, ¿no?, el segmento recto de forma transversal, usted ve al segmento recto, a ver, vista transversal. Usted ve al segmento recto como un punto, ¿no? Así lo ve, ¿no? Aquí está la corriente. Aquí está. Inclusive se utiliza aquella notación de... Bueno, hay unas notaciones que se utilizan de cuando está entrando o saliendo, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, a veces se pone así. Significa que está saliendo la corriente, ¿no? Si es que simplemente se pone un punto o se le da un círculo alrededor, ¿no? Así significa que está saliendo. Ya, esto es corriente saliendo. Saliendo de la pantalla, bueno, en este caso, ¿no? Y así sería corriente entrando. X significa que la corriente está entrando, ¿no? Bueno, entonces en este caso basta que sea recto, ¿no? Segmento recto, si usted quiere calcular el campo por aquí, por ejemplo, en este punto, también va a ser circular, ¿no? En este punto sería así, por ejemplo. ¿Sí? Formando 90 grados. Es circular, y ojo que circular puede ser tanto para allá como para aquí abajo. Pero usted debe recordar que en las coordenadas cilíndricas, ¿no? Si este tiene la dirección del eje Z, ¿no? La dirección de la corriente, como lo hemos calculado, ¿no? Nosotros hemos considerado la corriente en la dirección del eje Z. Entonces, si usted tiene la dirección de la corriente en la dirección del eje Z, entonces circular sería para allá. Ya en este caso, si usted quiere calcular en este punto, circular sería así, ¿no? Ya que el eje Z es como si estuviera al revés, ¿no? Esto también le dicen utilizar la regla de la mano derecha. Bueno, también puede hacerlo así.
Entonces, basta que sea recto. ¿Por qué? Porque si no es recto, y usted vuelve aquí a la ecuación, a la ley, así, esta es la ley de Biot-Savart, y usted vuelve aquí, observe, recuerde que esto de aquí tiene la dirección de la corriente, ¿no? Entonces, este resultado producto vectorial siempre va a ser perpendicular a este aquí, y perpendicular a R. Pero este es solamente para un pequeño diferencial, ¿no? Claro que si es recto, este diferencial en dirección se mantiene, pero ¿qué pasa si fuera curvo, por ejemplo? Si usted quisiera calcular cuál es el campo que produce una espira o un alambre, pero que ya no está recto, está así, ¿no? Por ahí está pasando la corriente, por ejemplo. Alambre circular. Bueno, aquí ya es ya no es tan fácil de ver, ¿no? Ya, por ejemplo, el diferencial de L en dirección va cambiando a cada instante, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene una dirección A muy grande. Por aquí otra, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya no se cumple esto de que necesariamente va a ser así siempre, ¿no? Circular, ¿no? Claro que si usted se aproxima bastante, ¿no? A un pequeño diferencial, usted puede observar todavía, ¿no? Este comportamiento circular, pero muy cerca, de tal forma que estos pequeños diferenciales se consideren rectos todavía, ¿sí? Ahora, otro caso interesante que se puede desprender a partir de lo que hemos visto aquí es qué pasa si el cable es muy largo. Porque realmente un cable corto es interesante para hacer un ejemplo, pero es imposible que a partir de un cable corto como este de aquí usted tenga una corriente estable, pues, ¿no? Por ejemplo, si fuera estable, ¿para dónde se iría la corriente cuando llega al final? Si ya no hay más cable, ¿no? Entonces, claro, en realidad esto puede ser parte, ¿no? Parte de una espira, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puede ser que la espira por aquí al final tome otra forma, solo estamos calculando esta contribución. Pero también es interesante pensar que este cable es muy largo. Entonces, ¿cómo queda si es que el cable es muy largo, ¿no? O también llamado cable infinito, ¿no? En el caso del cable infinito, se puede utilizar el resultado anterior, este aquí que hemos calculado. Observe que depende de alfa 2 y de alfa 1. Y alfa 2 y alfa 1 lo hemos dibujado aquí. Bueno, en el caso de que este cable sea infinito, entonces el alfa 2 va a tender al valor pi medios, ¿no? Y el alfa 1, si es infinito, entonces el alfa 1 va a ir para el otro sentido. Tendería a un valor menos pi medios. Entonces lo único que voy a hacer es utilizar este resultado y evaluarlo cuando el alfa 2 es pi medios y el alfa 1 es menos pi medios. Y ahí eso me debería dar el campo magnético para un cable infinito, ¿no? Entonces, digo, el alfa 2 es pi medios y el alfa 1 es menos pi medios. Entonces, en la expresión que está aquí arriba, tendría el campo, sería mu sub 0i, bueno, 4 pi s, y aquí sería el seno, ¿no? De pi medios menos el seno de menos pi medios. Y aquí circular todavía. Bien, ¿cuánto es? Bueno, el seno de pi medios es 1, ¿no? Y el seno de menos pi medios es menos 1. Con este menos, más 1, 1 y 1, 2. Entonces, esto vale mu sub 0i. Aquí hay un 2 que se elimina con el 4 de abajo y quedaría aquí 2 pi s, ¿no? Aquí ya conviene llamarle ρ, jóvenes, ¿ya? Ρ, ¿no? De forma general, pues, ¿no? De forma general, como lo hemos hecho aquí, ¿no? En un punto genérico, la distancia al eje de la corriente le podemos llamar ρ. Entonces aquí también lo voy a llamar ρ, ya no lo voy a llamar S. Aquí sería 2 pi ρ, ¿no? Fi, ¿no? Entonces,
Este de aquí me daría el campo magnético generado por un alambre muy largo. Y ahora sí sería muy largo. Entonces observe, proporcional a la corriente, inversamente proporcional a la distancia, pero no a la distancia al cuadrado. Inclusive podemos utilizar este resultado que tenemos aquí para un cable infinito para responder la pregunta que hicimos allá al comienzo de la clase pasada, ¿no? Cuando nosotros analizamos el caso de dos segmentos rectos de un cable que estaban paralelos, ¿no? Y comentamos que cuando la corriente era antiparalela, ellos se repelían. Y cuando era paralela, a ver, sí, ¿no? Cuando era antiparalela, ellos se repelían, habíamos dicho, ¿no? ¿Sí? Y entonces cuando es paralela, se atraen, ¿no? Eso habíamos visto en ese experimento. Entonces podemos utilizar esto, ¿no? Porque ya tenemos cuál es el campo debido a un cable y también hemos visto la clase pasada cuál es la fuerza sobre un cable si ya se tiene el campo. Entonces, bueno, puedo llamarlo así, ¿no? Fuerza entre los cables. Paralelos, ¿no? Paralelos. Observe que todo esto es paralelos, ¿no? Bien. Entonces tenía más o menos lo siguiente. Algo así. ¿No? Tenía una corriente por aquí que viajaba hacia arriba. Le puedo llamar I1. De forma general ya, ¿no? Ya ni siquiera necesita hacer la misma espira, la misma corriente. Y por aquí puedo suponer que viaja una corriente I2. ¿Cuál es la fuerza entre estos dos cables? Bien, en la clase pasada vimos que esta fuerza se calcula como la corriente, la fuerza sobre un cable, ¿no? La fuerza sobre un cable es la corriente que pasa sobre ese cable y esta integral, ¿no? Esta es la fuerza sobre un cable por el cual pasa una corriente I y está en una región donde hay un campo B. Recuerde que de la misma forma que en electrostática una carga no ejerce fuerza sobre sí misma, aquí también. Entonces, esta corriente no ejerce fuerza sobre sí misma. El campo es producido por otra corriente. ¿Sí? Entonces puedo calcular a partir de expresión cuál es la fuerza, por ejemplo, de I1 sobre I2. Bien, entonces esta fuerza le voy a llamar F de 1, 2, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿Quién sería? Bueno, sería, si es la fuerza sobre 2, entonces utilizando esta expresión sería la corriente 2. Y aquí tendría la integral. Este diferencial de L es un diferencial de longitud de este cable, ¿no? Donde está la corriente que está sintiendo la fuerza. Entonces, en este caso, puedo suponer, por ejemplo, que este cable I2 está sobre el eje Z, ¿no? Aquí puedo considerar, vamos a considerar unos ejes aquí, por ejemplo, que por aquí está el eje Y y por aquí está el eje X, ¿no? Entonces, este diferencial de L para I2 sería un diferencial de ZK. Y aquí el campo magnético es el campo magnético que produce esta otra corriente,
que es infinita, es muy larga. Entonces puedo utilizar el resultado anterior, este aquí. Bueno, yo sé que el campo que produce I1 es mu sub 0, I1 sobre 2pi, y este ρ es la distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir que la distancia aquí es d. Sería por d. Observe que esta distancia es la misma sobre todos los puntos, ¿no? Entonces, el campo magnético que produce esta corriente I1 es el mismo sobre todos los puntos a lo largo del eje Z, es decir, sobre todos los puntos donde está corriendo la corriente I2. Y este Fi es un vector circular. En este caso, ¿cuál sería el vector circular producido por I1, por ejemplo, en este punto que estoy calculando en el origen? Sería algo así, ¿no? ¿Sí? Circular sería, en este punto sería así. Este es el campo debido a 1, ¿no? Que produce 1. ¿No? Lo voy a llamar aquí, ¿no? Le voy a dar su nombre. Este es el campo debido a I1. Listo, entonces circular en este caso sería así, opuesto al eje X sería menos I, ¿no? Menos I. Ya. Listo, entonces esta sería pues la fuerza, ¿no? Listo. Entonces, a ver, ¿esto cuánto es? Bueno, hay algunas constantes, ¿no? Puedo considerar que, bueno, estas corrientes son constantes, son estables, entonces el mu sub 0 es una constante, I1 por I2. Además, 2πd, la distancia también es constante. Y aquí me quedaría la integral diferencial de z. Y el vector unitario sería k por i, ¿no? K por i, jóvenes, es j. Con este menos sería menos j. Entonces, observe, esta fuerza de aquí, ¿qué dirección tiene? Tiene la dirección menos j, que este va aquí y lo dibuja, entonces sería una dirección de atracción justamente, ¿no? Esta sería la dirección de la fuerza, ¿no? F1, 2, ¿no? Entonces, debido a esto aquí hay atracción, ¿no? Obviamente esta fuerza es infinita. ¿Por qué? Porque los cables son infinitos. Pues esta integral de aquí, ¿no? La integral en z, bueno, es la longitud total. Y si hemos dicho que los cables son infinitos, entonces esta fuerza es infinita, ¿no? Entonces, en lugar de calcular esto, que va a salir infinito, calculemos la fuerza por unidad de longitud. ¿Qué sería? Lo mismo que la expresión anterior dividido entre la longitud total, pues, ¿no? Longitud, ¿no? Sería dividir, la longitud total es esta integral, pues entonces dividiendo entre la longitud total, entonces ahora sí tendríamos a esta fuerza, le puedo llamar F minúscula, de 1 sobre 2, sería mu sub 0 y 1 y 2 sobre 2πd menos j, pues, ¿no? Entonces es una fuerza de atracción, efectivamente, ¿no? Proporcional a las dos corrientes e inversamente proporcional a las distancias, ¿no? De la misma forma, si usted considera que ahora las corrientes tienen sentido opuesto, lo único que va a cambiar es este dl. Este dl va a tener dirección menos k. Al tener una dirección menos k, lo único que va a hacer es agregar un menos a toda la fuerza. Entonces, al final, la dirección de la fuerza va a ser en sentido j. No, disculpe, en sentido del eje y, ¿no? O sea, con vector unitario j, y sería pues una fuerza de repulsión. Entonces, si
las corrientes son... A ver. Ya que está aquí ya la regla. Algo así, ¿no? Listo. Entonces aquí está I1, I2 es opuesta, ¿no? Antiparalela, como le dicen. Entonces en este caso la fuerza va a ser así, ¿no? Una fuerza. Va a ser una fuerza de repulsión en este caso. ¿Sí? Ya. Bueno, esto de aquí, repito, este era de atracción, ¿no? Listo. ¿Qué era el caso de nuestro ejemplo, no? En nuestro ejemplo era algo así, ¿no? De nuestro experimento, ¿no? En nuestro experimento que habíamos comentado la clase pasada era una resistencia y aquí estaban los dos cables, ¿no? Otras resistencias. Y en nuestro ejemplo, cuando pasaba corriente, habíamos dicho que ellos se repelían, ¿no? Bueno, pues aquí está, ¿no? Es debido a esto. Era la fuerza. ¿Sí? Era debido a esto. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? A ver, ah, ya, estoy viendo. Recién veo el chat, disculpen. A ver, veo que me estaban escribiendo. ¿Por qué tomo como punto genérico el eje Y? Ah, es que estaba calculando, pues, ¿no? Lo que quería hacer es calcular cuál es el campo eléctrico que produce un segmento de carga, ¿no? A ver, disculpe. Entonces, lo que quería resolver era esto, ¿no? Usted tiene un segmento de carga aquí, disculpe, de corriente, aquí. Calcule, pues, el campo eléctrico en cualquier lugar, ¿no? Entonces, imagínense, cualquier lugar es este. Va. Entonces, yo siempre puedo llamar a este, pues, el eje Z, ¿no? Yo puedo coger. Y justo a este punto, ¿no? Vamos a decir que esta es la distancia, justo a este punto, a este le puedo llamar eje Y, ¿no? Aun cuando el punto no esté, digamos, como se ve en la pantalla se ve que justo es estos dos ejes son perpendiculares, ¿no? O sea, aun cuando no sea, puedo hacer esto, ¿no? Y a este llamarle Y, ¿no? Y a este X, ¿no? Siempre puedo escoger que ese punto sea Y, ¿no? Entonces, de forma general se puede hacer esto. Observe que al final, el resultado final ya ni siquiera depende de los ejes X y Y, ¿no? El resultado final que hemos expresado, ya no hay vector unitario I, J, es el vector circular, ¿no? Y usted sabe que este vector no es constante. Estos vectores unitarios no son constantes, ¿no? Entonces, va a depender del caso, ¿no? Lo único que le dice es que es radial, pues, ¿no? Disculpe, que es circular. Radial es este de aquí, ¿no? O así, radial, ¿no? Este es circular. ¿Sí? Bueno, era sobre esa pregunta. A ver. Profesor, Hay otra. Sí, dígame. una duda. La fuerza que se generó de 1 hacia 2, ese campo aparte, ¿ese campo era generado por 1 o por 2? O sea, como que A escuché que era ver, el campo externo, pero ¿no? ¿O no? a ver, veamos. Es en esta figura, imagino que Claro, dice, ¿no? porque puso uno era con I2 y después con I1, pues claro. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, este de aquí es el campo que es debido a I1, ¿no? O sea, lo que lo genera es I1. Y yo quiero calcular la fuerza sobre I2, ¿no? Entonces, este para I2, este campo es un campo externo, pues, ¿no? Para I2 es un campo externo. Entonces, a eso es lo que, eso es lo que quería decir, ¿no? No sé si de repente he dicho otra cosa, pero es eso, ¿no? Aquí es el campo que genera I1, ¿no? I2 no va a ejercer fuerza sobre sí mismo. Él va a generar I2 un campo, de hecho, pero ese campo no le va a afectar a él, sino a otro, por ejemplo, a I1, ¿no?
generará sobre, en la región donde está I1, él también genera un campo. En ese caso el campo será diferente, ¿no? Será algo así. Este es el campo 2 o campo debido a I2, ¿no? Bueno, entonces para I1 puedo calcular también cuál es la fuerza que este campo le ejerce, ¿no? Entonces, esta fórmula de aquí, antes de colocar esta expresión, por ejemplo, esta fuerza sería fuerza de 1 sobre 2, sería, como es sobre 2, I2, la integral diferencial del E2, pero el campo es de 1, ¿no? Algo así. Bien. Eso es lo que quise decir. No me queda claro el significado de la fuerza por unidad de longitud. Bueno, la fuerza por unidad de longitud, lo que me refiero es a lo siguiente, ¿no? En esta región, donde está I2, hay un campo magnético. A lo largo de todo el cable. Entonces, cada pequeño segmento del cable siente una fuerza. Como el cable es infinito, la fuerza va a ser infinita sobre todo el cable que es infinito. Pero yo puedo imaginar que el cable no es infinito, sino tiene una longitud dada. Entonces, puedo considerar, por ejemplo, que esa longitud es 1 metro. Entonces, solamente tomo 1 metro, por ejemplo. Y calculo la fuerza sobre 1 metro. Entonces, si usted calcula la fuerza sobre 1 metro, ya no es infinito, ¿no? Porque esta integral sería 1 metro, ¿no? Bueno, esa fuerza es la fuerza por unidad de longitud, ¿no? Considerando que la unidad de longitud es 1 metro, ¿no? O sea, esa fuerza ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, si usted calcula esta fuerza y le sale un valor dado, vamos a suponer 3 newtons. Más adelante usted dice, bueno, pues ya no quiero un cable de 1 metro, quiero un cable de 5 metros. Bueno, entonces para 1 metro es 3 newtons, para 5 metros será 15 newtons. Entonces, más o menos sería eso. Bien. Profesor, Sí, cuando bien. se dan los casos de estos dos conductores que son infinitos, la fuerza entre ambos es la misma, no tiene misma magnitud, pero diferente Sí, dirección, ¿ah? sí, sí, es una buena observación lo que usted hace. Sí, sí, sí. La observación que usted hace es buena, ¿no? Observe, ¿no? Claro. Aquí, si usted calcula F21, lo único que va a cambiar es el sentido de la dirección de la fuerza, ¿no? Esa es la tercera ley de Newton, pues. Aquí se cumple, pues, la tercera ley de Newton, ¿no? Son pares, ¿no? Acción-reacción, ¿no? Entonces son iguales en intensidad y opuestas en dirección, ¿no? Ajá. Sí. Bien. Listo. Entonces, bueno, después de este ejemplo, ahora vamos a ver otras cosas. A ver. No sé si va a haber tiempo. Vamos a ver hasta dónde da el tiempo. Bueno, una forma diferente de generar corriente es, bueno, usted sabe que al final la corriente son cargas que se están moviendo. Ahora estas cargas se pueden mover como producto de un campo eléctrico en un circuito, debido a una batería que usted coloca, se genera una diferencia potencial o que crea un campo eléctrico y las partículas se mueven. Pero también usted puede crear corriente si es que usted tiene por ejemplo, usted considera un pedazo de cable con densidad de carga lambda. Ya es una carga lineal. Aquí no hay corriente inicialmente, o sea, esto no está sometido pues a una diferencia potencial ni nada. Pero lo que usted hace es que la densidad de cargas usted la mueve, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el cable fuera recto es más fácil de visualizar, ¿no? Imagínense un cable recto como un lado.
y usted lo empieza a mover todo el cable a una cierta velocidad. Entonces, para efectos, si usted toma una sección transversal fija, para efectos usted tiene carga que está pasando a través del cable, ¿no? Entonces, tiene una corriente, pues, ¿no? Entonces, esa es una forma diferente de repente de verlo. En especial, inclusive, tome este punto de referencia. Entonces, suponga que en un diferencial de tiempo, la cantidad y, bueno, suponga primero que la densidad de carga está limitada a moverse dentro de un cable y usted la mueve. Entonces, en un diferencial de tiempo, es toda esta región la que pasa a través de este punto, ¿sí? Bueno, ¿cuánto vale esta distancia? Esta distancia vale la velocidad a la que se está moviendo por el diferencial de t. Repito, esto es una línea, vamos a escribirlo aquí. Una línea de densidad de carga lambda que viaja sobre un cable, ¿no? A velocidad. Bien, entonces la carga ahora encerrada en esta región, en esta pequeña región, sería pues lambda por la longitud, ¿no? De la región. Pero la longitud es la velocidad por delta del t. Ya sería la carga. Y el tiempo, nuevamente, en el que viaja esa cantidad de carga a través de este punto es delta de t. Entonces aquí usted puede ver cuál es la corriente de esto. La corriente es carga, ¿no? Diferencial de carga entre diferencial de t. Bueno, la carga es esto, entre diferencial de t. Esto, bueno, no es tanto así como que se elimina, ¿no? Entonces, usted puede considerar un delta mejor, ¿no? Bueno, para que ningún matemático se moleste conmigo, lo considero un tiempo delta mejor, ¿no? Bueno. Ahora sí. Entonces, esto aquí es lambda por la velocidad, ¿no? Entonces, como le digo, si usted tiene un pedazo de cable recto, por ejemplo, es más fácil de ver, como le digo, uniformemente cargado con lambda, y esto aquí usted lo empieza a mover este cable viaja a una determinada velocidad, entonces para efectos, aquí es como si hubiera una corriente, ¿no? Si este lambda viaja dentro de un cable, así, ¿no? Para efectos es como si fuera una corriente, lo mismo. Y la intensidad de la corriente es dada por lambda por la velocidad. Bien. Usted va a ver que en algunos libros, cuando expresan la ley de Biot-Savart, utilizan la siguiente denotación. Y no solo para la ley de Biot-Savart, también para este tipo de fórmulas. Pero voy a volver a la ley de Biot-Savart mejor primero. Es más usual en la ley de Biot-Savart. Aquí hacen lo siguiente. En lugar de escribirla así, ellos le dan a la corriente como si fuera un vector. La transforman en un vector, ¿no? Entonces utilizan esto aquí, que lo ponen con mayúscula, ¿no? Así. Entonces esto de aquí, el cambio realmente es esto, ¿no? De esto a esto se cambia a I por DL. Por eso que dicen que el DL tiene la dirección de la corriente. Estas dos cosas son los mismos. Es lo mismo estos dos valores, siempre y cuando el DL tenga la dirección de la corriente, pues, ¿no? Entonces, hay veces usted ve ese cambio aquí. Entonces, el DL no le pone vector, sino el I lo colocan adentro de la integral. Entonces, cuando usted vea el I vector, se está refiriendo a eso. Y en este caso, que estoy colocando aquí, que la corriente sea el lambda por la velocidad, el I vector también se puede escribir como lambda por
el vector velocidad. ¿Sí? Entonces, la ley de Biot-Savart en este caso se transforma, ¿no? Antes era esto, voy a poner aquí el cambio. Esto es V sub 0i, así lo habíamos puesto, sobre 4pi. Y bueno, esto de aquí se transforma en lo siguiente. En mu sub 0, ahora el i como es el vector se lo coloca dentro de la integral. Aquí solamente queda 4pi. ¿Sí? Aquí inclusive le puedo poner i mayúscula, ¿ya? Para que vea cómo ha sido el cambio más claro. ¿No? Esto es la corriente, ¿ya? Es otra forma de escribirlo, nada más. Y aquí sería por el diferencial de L. Y el diferencial de L aquí, ¿no? Ya es un escalar, ¿no? Entonces, así lo va a ver bastante también, ¿no? La ley de Biot-Savart. Si lo ve así, entonces entienda que es lo mismo, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja de esta notación? Tiene sus ventajas. La ventaja de esta notación es que permite extender la ley de Biot-Savart para corrientes superficiales. Por ejemplo, usted puede considerar que la corriente no solamente viaja por un cable muy pequeño, sino, por ejemplo, algo así. A ver, más abajo aquí. Entonces, imagine que esto de aquí es como si fuera una hoja de papel. ¿Ya? Una hoja de papel que está doblada, ¿no? Para escribirlo de forma general, ¿no? Y sobre la hoja de papel, la corriente viaja en esta dirección. ¿Sí? Entonces, por toda la superficie viaja. Entonces, en este caso, conviene utilizar un nuevo vector que se llama la densidad de corriente superficial. A este vector, que tiene la dirección de la corriente, se le llama K, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a poner corriente sobre una superficie. ¿Sí? Y bueno, este vector se le define de la siguiente forma. Este K, lo voy a poner aquí mejor, es más o menos el diferencial de corriente del vector I, pero por unidad de longitud. Pero esta longitud de aquí no es cualquier longitud, es una longitud perpendicular. Es decir, esto. Usted toma un pequeño diferencial aquí. Este es el diferencial de longitud perpendicular. A ver, esto es más difícil escribirlo en ecuación que entenderlo, ¿ya? Realmente esto no es tan complicado, ahorita lo voy a explicar mejor, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, una hoja de papel. Es más fácil el caso recto, ¿no? Aquí está una hoja de papel. Entonces, es una hoja de papel que está uniformemente cargada, sigma, tiene una carga sigma, y usted la mueve a una velocidad. Entonces, aquí se genera, sobre un segmento fijo aquí, se genera una corriente, ¿no? Hay una cantidad de carga que pasa. Bueno, esa cantidad de carga se puede calcular como una densidad de carga, como la cantidad de carga que pasa por una unidad de esta longitud, de la longitud perpendicular, y después lo multiplico por la longitud total, ¿no? Que tiene esto. Entonces yo puedo calcular la corriente, a eso me refiero, la corriente como una densidad por esta longitud. Pero observe que esta longitud no es la longitud usual, ¿no? No es la longitud que va en la dirección de la corriente, por eso le ponen aquí perpendicular. ¿Ya? Si no es la longitud perpendicular. ¿Ya? Más o menos así. Entonces, para darle un ejemplo, si por aquí pasa una corriente de 10 amperes y esto tiene una longitud de 5 metros, por ejemplo, siendo súper exagerado, el ancho de la hoja es 5 metros, entonces el K sería la corriente total que pasa es 10 entre la longitud, ¿no? De 5 metros.
Entonces sería 2 amperes por metro, ¿no? Su magnitud, ¿no? ¿Sí? Esto aquí sí. Bien, bueno. Eso ya poco a poco se va a ir entendiendo mejor. Bueno, en este caso, el resultado anterior, aquí que teníamos, la corriente, observe que era, ¿no? La corriente se podría escribir como lambda por la velocidad. Bueno, aquí también, si es que considero que esta corriente se mueve, se genera debido a que se está moviendo esto y no debido a que necesariamente hay una batería que lo está cargando. Este K también se puede calcular, a ver, como sigma por la velocidad. ¿Ya? Sigma es la densidad de carga superficial. Pues. Entonces, le decía, ¿cuál era la ventaja de escribir la ley de Biot-Savart así? Es que también esta ley de Biot-Savart me permite ser generalizada para este caso, algo con blanco está. Entonces, para el caso que la corriente sea superficial, puedo escribirla así, ¿no? Sub 0 sobre 4pi, y aquí es K. No, aquí ya no sería diferencial de L, pues. Aquí sería por un diferencial de área. ¿No? Bien. Ya. Y bueno, por último, si es que la corriente pasa por un volumen, ese ya lo conocemos nosotros. La densidad de corriente, esa la conocemos si es que fluye sobre un volumen, ¿no? Bueno, ahora lo voy a dibujar recto, ¿ya? Entonces, la corriente fluye sobre este cilindro, ¿no? ¿No? Sobre todo este cilindro está fluyendo la corriente, ¿no? Entonces, en ese caso, observe, este es el caso más general ya. Entonces, la sección transversal por la que pasa es un área, pues. Aquí, en el anterior, la sección transversal por la que pasa la corriente es una longitud. Aquí, la sección transversal es un área. Entonces, en este caso es el caso que ya conocemos, es el vector J. ¿No? El vector de densidad corriente, pues, ¿no? Entonces, aquí sería el J, también se puede escribir en este caso como, ellos lo definen de esta forma igual, ¿no? La densidad de corriente, pero por unidad de área perpendicular, ¿no? El área perpendicular sería esta aquí, ¿no? Bien. Y bueno, en este caso el J se puede escribir como la densidad de carga por la velocidad también. La densidad de carga volumétrica ahora sería. Entonces esto aquí tal vez sea más fácil de ver, pues, ¿no? Que la corriente se debe a una densidad de carga, a toda la densidad de carga que viaja por aquí, ¿no es cierto? Toda la carga que está encerrada en este cilindro que pasa por esta área se puede transformar en una corriente, ¿no? Ahora, si eso lo divido entre un elemento de área pequeñísimo aquí, entonces ahí tengo el vector densidad, ¿no? Densidad de corriente. Entonces, en este caso, la ley de Biot-Savart se escribe así. Es una generalización nada más de lo anterior, ¿no? Mu sub 0 sobre 4pi. Y aquí sería la integral del J R. Dependiendo de lo que usted tenga. Ya, estos tipos de problemas no son muy usuales, ¿ya? Lo más usual es calcular el campo magnético
debido a una línea de corriente. Bueno, esta línea puede estar curva, etcétera, ¿no? Inclusive cuando hacemos solenoides o toroides, lo que tenemos son así, ¿no? Siempre tenemos línea de corriente. Entonces, normalmente se utiliza esta primera, pues la primera de Biot-Savart, esta aquí, ¿no? Que hemos utilizado en el ejemplo. Y cuando aparece alguna carga, hay veces superficial o volumétrica como esta, lo que se suele hacer es utilizar otra regla que vamos a ver más adelante en la próxima clase, que se llama ley de Ampère, que le permite calcularlo sin integrar, ¿no? Entonces, usted va a ver que poco se utilizan estas de aquí, ¿no? Muy poco en realidad. Pero existen los casos, ¿no? Entonces, yo se lo pongo aquí para que usted tenga una idea de que estas cuestiones se pueden generalizar, ¿no? Por ejemplo, un caso, no creo que haya tiempo para hacer esto. Hasta donde tenga tiempo lo voy a plantear. Sería lo siguiente. Este es un ejemplo clásico, ¿no? de estos problemas. Entonces, imagínese que usted tiene una esfera. Bueno, aquí está. ¿No? Listo. Realmente es un cascarón esférico, nada más, ¿ya? Un cascarón único. Cascarón esférico. Está uniformemente cargado. La densidad de carga es sigma, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer usted con este cascarón esférico? Sí, ponerlo más abajo. Con carga Q. Y este cascarón esférico, ¿cómo va a generar una corriente debido a un cascarón? Bueno, si este cascarón usted lo empieza a rotar sobre un eje, es como si esta densidad de carga se estuviera moviendo, pues, ¿no? O sea, en realidad se está moviendo, ¿no? Entonces es como si se generara una corriente, ¿no? Entonces este cascarón esférico uniformemente cargado con carga Q rota, ¿no? Alrededor de un eje, ¿no? Bueno, este eje, como es cualquiera, pero que pase por su centro, le voy a llamar a ese eje Z, pues, ¿no? Con rapidez angular. A ver, vamos a ponerle este más abajo. Listo, ahí está bien. Con rapidez angular omega, ¿no? Listo. Entonces queremos calcular el campo eléctrico en el centro del cascarón, ¿no? Determine B en el centro, ¿no? Entonces aquí usted puede colocar sus ejes para... A ver, en el centro de esto estará por aquí, ¿no? A ver. Me parece que más por ahí, ¿no? Bueno, ahí está bien. Vamos a ponerlo ahí, el centro. Entonces, bien. Nosotros lo voy a poner a mano, porque si no me voy a demorar mucho. ¿Ya? Listo, aquí está el eje Z, entonces, alrededor del cual está rotando. Aquí está el eje Y, aquí está el eje X, ¿no? Entonces aquí está todo el cascarón rotando alrededor de este eje. A ver si creo que está mejor. Bien. Entonces, en este caso, como es un cascarón, el tipo de corriente que está fluyendo es como si estuviera fluyendo sobre una superficie, ¿no? Ya si fuera una esfera sólida, que también puede estar cargada y lo hago rotar,
la corriente que está fluyendo estaría fluyendo similar a un volumen, ¿no? Es decir, la sección transversal por la que pasa la corriente sería un área. Ya en este caso, observe, la sección transversal por la que pasa la corriente es una línea circular. Es el caso de que hemos visto aquí, pues, ¿no? Aquí. La sección transversal por la que pasa la corriente es una línea, ¿no? Bien. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De uno de esos casos, ¿no? Bien, lo que hay que hacer aquí es aplicar la ley de Biot-Savart en esa forma que le he comentado. Está aquí. Quiero calcular en el centro, en este punto, ¿no? Este punto le llamo punto O. Entonces, el campo eléctrico en el campo magnético, perdón, en el punto O sería mu sub 0 sobre 4pi. La integral de, aquí sería K, R sobre R cuadrado. Y aquí sería diferencial de área, ¿no? ¿Sí? Listo. Bien, bueno, hay que calcular cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué diferencial de área? Porque tomamos un pequeño diferencial que es el que va a pasar a través de esta sección transversal, que es una curva, ¿no? Es una línea, ¿no? Entonces usted considera pues una sección transversal. A ver, por simplicidad, bueno, mejor no. Voy a considerar, a ver esto. Considere que esta es una sección transversal. Cualquiera, ¿no? Entonces esto aquí es la sección transversal diferencial de área, ¿no? ¿Ya? Entonces esta es la que está rotando, ¿no? Bien. Entonces lo que voy a necesitar es el diferencial de A, una de las cosas que necesito. Bueno, ese diferencial de A es fácil. En coordenadas esféricas, que es lo que conviene utilizar aquí, eso vale R cuadrado por el seno de teta, ¿no? Diferencial de teta por diferencial de phi. El R es el radio. A ver, con rojo. ¿No? Este aquí es el vector R. Bueno, que tiene magnitud R de radio, nada más ya. Listo. Ya lo voy a sacar. ¿Por qué lo voy a sacar? Porque necesito el otro R también, ¿no? Otra cosa que necesito es este R, jóvenes. Este aquí. Pero este R, bueno, no necesariamente el unitario, sino el otro R, este aquí. Sin unitario, ¿no? El vector R es el vector posición del punto sobre el cual quiero calcular el campo magnético con respecto a este diferencial de área, ¿no? Entonces sería este. Igual pues que en el caso de la línea de carga, ¿no? Este sería el R. Ahora sí. Ahora, ¿cuánto vale ese R? Bueno, de la figura se puede ver que tiene en magnitud el radio del cascarón esférico, su magnitud, y la dirección es la dirección opuesta a este vector unitario, que es el vector, disculpe, que es el vector R de aquí, ¿no? O en coordenadas esféricas, este coincide con el vector R, ¿no? Este aquí, ¿no? Recuerde que en coordenadas esféricas usted tiene tanto R, teta y phi, ¿no? Y el vector unitario R es el que va del centro del sistema hacia el punto, ¿no? De forma así. Entonces, esto lo puedo escribir como, este vector de aquí, lo puedo escribir como esto con el vector unitario este de aquí sería menos, ¿no? Porque es opuesto, ¿no? Algo así. ¿Sí? Bien. ¿Qué más voy a necesitar? La magnitud. Bueno, voy a necesitar la magnitud. La magnitud es R, ¿no? Esto de aquí está más fácil, la magnitud es R. Bien. Y voy a necesitar el K. Ajá. Bueno, el K
de la expresión que hemos puesto arriba es la densidad superficial de carga por la velocidad. Bueno, la densidad de carga, puedo suponer que es sigma, es fija, y la velocidad sería la velocidad de este punto, ¿no? ¿A qué velocidad está moviéndose? Bueno, usted sabe su curso de física 1, si todo este sistema rota con esta rapidez angular omega, la velocidad que tiene este punto sería R, ¿no? Sería multiplicado por esta distancia, ¿no? Que es R mayúscula, y aquí hay un ángulo θ, en coordenadas esféricas θ. Entonces esta distancia vale R seno de θ. Bien, entonces sería sigma R seno de θ por omega, ¿no? Y todo esto que multiplica a phi, ¿no? Se sabe pues que la dirección de la velocidad en este punto también es circular, ¿no? ¿Quién es phi, jóvenes? A ver. Si esto cae sobre el plano, aquí hay un ángulo, aquí hay otro vector, o disculpe, otra coordenada esférica, en este caso es la coordenada esférica phi. Entonces, phi es este, ¿no? El que es perpendicular. ¿Ya? Este aquí también se le llama ER, ¿no? Lo mismo. Listo. ¿Sí? Entonces, para este punto sería phi para allá, ¿no? Bien, a ver, antes de continuar, jóvenes, dudas sobre esta parte, porque después ya es solamente calcular, no hay que multiplicar e integrar, ¿no? A ver, voy a ver el chat, de repente está en el chat, ¿no? Ah, ya. Por eso, ¿por qué si rota tendrá corriente? No me quedó claro. Ujú. Lo que pasa es que usted tiene una densidad de carga, o sea, usted tiene carga en realidad aquí, ¿no? Si no rota, la carga está estática, ¿no? Si no rota, la carga está estática. Pero si este sistema empieza a rotar, para un observador aquí en el centro, es como si estuviera fluyendo una corriente. Ya tiene cargas en movimiento. Un observador parado aquí en el centro, lo que haría es lo siguiente. Colocaría un detector aquí, en este punto, por ejemplo, aquí, y observaría en este punto qué carga está pasando a través de este segmento fijo, ¿no? Entonces coloca aquí un segmento fijo y calcula si algo está pasando. Y como el disco o el cascarón esférico está rotando, entonces una cantidad de carga está pasando a cada segundo, a cada instante a través de este punto, ¿no? Entonces es lo mismo que si tuviera una corriente, pues, ¿no? La corriente no es nada más que carga atravesando un segmento en un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces más o menos es por eso, ¿no? No sé si se entiende eso. Bueno, espero que sí, ¿no? Es otra forma de visualizar esto, ¿no? Profesor, Sí. esto aplica para cualquier forma, ya sean planos o volúmenes, ¿no, profesor? Sí, si fuera, por ejemplo, si fuera una esfera sólida, con densidad de carga uniforme, lo que tendría que aplicar aquí es en lugar del K sería el J, ¿no? Porque la sección transversal que atraviesa la carga que se está moviendo, en ese caso, es un área. Por ejemplo, en este caso, le repito, la sección transversal que atraviesa la carga, en este caso que es un cascarón, es una línea nada más. Entonces usted pone, por ejemplo, usted pone, si usted quiere poner su detector, pone aquí una superficie y quiere ver cuánta carga pasa por esta superficie de aquí. Aquí hay una superficie fija, ¿ya? Perpendicular, pues, ¿no? Es una superficie perpendicular
justamente a ver, es un poco difícil de... A ver, ¿cómo se lo explico? Ya, listo, más fácil. No voy a poner esta superficie, voy a poner otra. A ver qué hice. Ya. Usted pone una superficie que está en el plano XZ, ¿ya? Es una pared, por ejemplo. Y usted quiere ver cuánta carga atraviesa la pared debido a este sistema, ¿no? Entonces, si usted hace eso, ¿cuánta carga atraviesa la pared? Ahora puede dibujar la pared aquí. Esta es la pared, ¿ya? Aquí está el eje Z, y aquí está el eje X. ¿Usted qué va a observar? Va a observar que la carga que está pasando es así, nada más. Es una línea. Esta aquí. Esta es una línea. ¿No es cierto? Entonces, si la sección transversal es una línea, utiliza el K. Ahora, como decía su compañero, ¿qué pasa si es una esfera? Bueno, si es una esfera, ya no es un cascarón esférico, entonces la carga que va a atravesar esta pared va a ser a lo largo de todo esto. Pues. Entonces, la sección transversal es un área, ¿no? Entonces, aquí ya tiene que utilizar el J. Pues. ¿Sí? Bueno, algo así, ¿no? Usted determina nada más qué cosa es lo que va a utilizar y después, bueno, pues utiliza aquí utiliza esta expresión de aquí. Bien, aquí una observación más. Es que esto de aquí lo va a tener que pasar todo a coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Lo expresa así y después lo transforma. O sea, es más fácil decir quién es el diferencial de área en coordenadas esféricas, ¿no es cierto? Pero después de decir quién es, conviene pasarlo a cartesianas. ¿Por qué piensa que es bueno pasarlo a coordenadas cartesianas? A ver, ¿quién tiene una idea? Bueno, le voy a decir por qué, ¿ya? Porque usted va a tener que aplicar aquí el producto vectorial, ¿no? A menos que usted pues ya sepa, ¿no? Cómo actúa para este caso especial el producto vectorial, ¿no? Entre estos vectores unitarios, phi, r. Entonces, lo mejor es pasarlo a coordenadas cartesianas, porque usted sabe cómo actúa, ¿no? El IJ. Entonces, si usted pasa... Bueno, aquí no hay necesidad de pasarlo. Lo que tiene que pasar son los vectores, ¿no? Esto aquí, este y este. ¿No? Entonces ahí usted va a poder hacer el producto vectorial, ¿no? Solamente los vectores, ¿no? Entonces, a ver, vamos a pasarlo en los últimos minutos que nos queda aquí. Bien, este R unitario usted sabe quién es, ¿no? Bueno, el R unitario es en coordenadas cartesianas, es el seno de teta, coseno de phi y más seno de teta, seno de phi, J más coseno de teta acá. Nada más. Y este de aquí, bueno, este de aquí, es menos seno de phi y más coseno de phi j. ¿Ya? Hay que utilizar un poco de geometría nada más, ¿no? Si hay un determinante para calcularlo, ¿no? Si usted no está muy familiarizado, por eso le digo, es mejor pasarlo a coordenadas cartesianas.
Entonces, este E de phi, bueno, si usted tiene un poco de visión, usted va a ver que se puede expresar de esta forma, ¿no? Lo coloca, ¿no? En función de las componentes. Por aquí hay una, y esto es 90. Y tiene otra por aquí, ¿no? No, perdón. No, 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 no. Así pues, ¿no? Aquí hay una que es 90, ¿está bien? A lo largo del eje X, esta componente, y la otra que está aquí, ¿no? Esto es phi, entonces lo que es phi, estos vectores que estoy dibujando están en el plano X, Y, ¿no? Entonces lo que es phi aquí sería este aquí es phi, ¿no? Este aquí es phi. Entonces, no. Ya, vamos a verlo de arriba, ya. Vista de arriba. No es al revés, creo. Ya. Bueno, me confunde un poco. Ahora vamos a ver. Si lo vemos desde arriba, tenemos aquí solamente el eje Y y el eje X, ¿no? Aquí está el phi y este vector es perpendicular, es así, ¿no? Bueno, tiene dos componentes, ¿no? Uno por aquí y uno por aquí. ¿Y quién es el phi? A ver, ahora sí. Esto es 90 menos phi, este es phi. No, jóvenes. Este aquí es 90 menos phi. A ver, ya estoy mareando, ¿no? Este es 90. Ya, este es 90 menos phi, esto es phi. Este es 90 menos phi y este es el phi. Y ahora sí. Este es el phi, entonces la componente en X es menos seno, ¿no? Está bien, menos seno. Y en J es coseno. Ya, está bien, está bien. ¿Ya? Listo. Entonces usted hace eso, bueno, reemplaza, ahora observe que ya tiene todo, ¿no? Ahora sí ya puede reemplazar. Realmente lo que usted va a necesitar es el K por R. Aquí inclusive puede ponerlo ya, en lugar de poner R unitario, que le va a complicar un poco, póngale R, pues. Y aquí cubo, ¿no? Es lo mismo. Entonces lo que usted necesita es el K por R. Listo. Y ya lo tiene, ¿no? Esto es sigma R seno de teta omega, este vector, ¿no es cierto? Y el R de aquí es este aquí, y hay un menos R, entonces aquí sale al cuadrado y aquí hay un menos. Y ahora necesita el producto vectorial de este vector con este vector de arriba, que es el determinante, y J acá. Y aquí usted tendría primero este, ¿no? Menos seno de phi, coseno de phi, y el otro que está ahí arriba sería seno de teta, coseno de phi. Este sería seno de teta, seno de phi, y este sería coseno de teta. Listo. Bueno, aquí usted multiplica. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Cuánto sale este producto? Menos sigma r cuadrado seno de teta omega. A ver, en I sale coseno, coseno, ¿no? Esto es 0. Sale coseno, coseno. Entonces es coseno de teta por coseno de phi. En J sale menos, menos, ¿no? O sea, más coseno por seno. Y en K sale, a ver, en K sale menos, ¿no? Menos seno cuadrado de phi. Esto es, espera, esto es seno, algo está mal aquí. Esto es seno de teta, ¿no? Ya, ¿cuándo he usado esto? En I. A ver, 0. Ya, entonces está bien, ¿no? Aquí sería
seno de teta seno al cuadrado de phi, ¿no? Ya, y aquí sería menos, ¿no? Menos seno de teta coseno al cuadrado de phi. Y aquí es ambos con el vector unitario k, ¿no? Entonces puedo aquí factorizar un menos, aquí más y aquí k. ¿Sí? Listo. Bien. Bueno, esto aquí, seno más coseno es seno nada más, ¿no? Listo. Bueno, entonces ya voy a escribir la expresión para la ecuación de Biot-Savart. Sería este producto, ¿no? Es lo que necesitamos. Entonces, el campo en el punto O, que es en el centro del cascarón esférico, sería mu sub 0 sobre 4pi, que era lo que estaba al frente de la integral. Y aquí viene la integral justamente de este producto. Bueno, este producto es esto, menos sigma r cuadrado seno de teta, un omega también. Y aquí adentro tenemos coseno de teta, coseno de phi, y más coseno de teta, seno de phi, j, menos seno de teta k. Y todo esto dividido entre el módulo al cubo. El módulo era r, pues r al cubo. Listo. Y esto se debe integrar sobre el diferencial de área. El diferencial de área era r cuadrado seno de teta, ¿no? Diferencial de teta, diferencial de phi. Listo, jóvenes. Esta es la integral a resolver. Ya está. Bueno, esta integral no es tan complicada como parece, porque observe que cuando está íntegra en phi, ¿no? En phi es de 0 a 2pi, ¿no? Recuerden, phi es de 0 a 2pi y en teta es de 0 a pi. Cuando está íntegra en phi, aquí lo único que tiene aquí es coseno de phi. Coseno de phi de 0 a 2pi es seno. Realmente se va todo esto, ¿no? Y lo único que queda aquí es mu sub 0, puedes sacar las constantes aquí, si gusta. Sigma omega r cuadrado seno de teta. No, el seno de teta queda dentro de la integral. A ver, aquí hay r cuarta arriba, ¿no? Porque aquí hay un r cuadrado, aquí hay un r cuadrado y hay un r cubo abajo. Entonces, se van todos los r's y le queda aquí r nada más. Y aquí es sobre 4pi. Este último sumando, cuando lo integre en phi, no hay ninguna dependencia en phi, entonces solamente aparece un 2pi. Y le queda la integral de 0 a pi de lo que sobró, ¿no? Sería la integral en teta. Este menos con este menos se hace más y le queda seno. Un seno aquí, 1, 2, 3. Ya. Bueno, lo normal es 2, pero ya. 3. Diferencial de teta y le quedó el vector unitario acá. Ahí está. Listo. Bueno, ya que estamos ya ya que estamos tan cerca del final, vamos a acabarlo, ¿ya? A ver, un par de minutos más. Rápidamente. Esta integral de aquí la puedo poner como la integral de seno al cubo. Es bueno ponerlo como seno al cuadrado por seno, ¿no? Y seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado. Y el otro seno lo puedo poner como diferencial de coseno de teta. Y aquí hay un menos, ¿no? ¿Sí? Ahí el límite de integración sería teta 0 hace que el coseno sea 1, de 1 a menos 1. Con este menos lo cambio, ¿no? De menos 1 a 1. Listo. Y ahora sí. ¿Cuánto sale esto? Bueno, esto es como si fuera la integral de menos 1 a 1 de 1 menos x al cuadrado, diferencial de x, ¿no? Esto es x menos x al cubo sobre 3. De menos 1 a 1. ¿Cuánto es esto de aquí? 1 menos 1/3 menos
menos menos 1, o sea, más 1. Y aquí sería menos un tercio, como menos más, menos un tercio. ¿Cuánto es esto? Esto es 2 tercios por 2, o sea, 4 tercios. Listo. Y ahí ya tengo el resultado, ¿no? Esto sería, el campo magnético en el centro sería mu sub 0, sigma, omega r, este se va con este aquí, le queda un 2 abajo. Y este 2 se va con este 4 de aquí, y quedaría solo un 3. Y aquí quedaría un 2, ¿no? Listo. Este sería el resultado. También puedo, como no tengo la densidad de carga como dato, sino la carga total, expresar esto en función de la carga total. La densidad de carga es la carga total entre el área total del cascarón. El área total es 4pi r cuadrado. Y aquí me está quedando omega r por 2, ¿no? Bien, aquí se va un r, se va un 2. Y terminamos esto como siendo mu sub 0. Arreglando esto, omega, la carga sobre 6. Y aquí era K, me olvidé del K, ¿no? El vector unitario K. Estaba. Ya, este es el campo magnético en el centro del cascarón esférico. Bien. Entonces tiene la dirección del eje Z, ¿no? En el centro. Muy bien, jóvenes. Entonces, observe que en realidad no es tan complicado como parece. La única que es un poco... Hay que tener cuidado es en expresar las cantidades, ¿no? Que se van a utilizar. A ver, algunas preguntas aquí rápidamente, porque no hay mucho tiempo. Menos seno de teta. ¿Metí la pata en algún lugar? A ver, aquí. Bueno, realmente no sé a dónde se referían, ¿no? Si eres uno de estos de aquí. Ya, decía aquí. Claro, claro. Aquí es con el menos, ¿no? No tomé el menos aquí, pero lo puse abajo, ¿no? Si se refería aquí, ¿no? Claro, es menos con este menos de aquí de arribita, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo poner la llave hasta aquí, ¿no? Ya, y ahí sí sería menos. Lo puse aquí. Yo creo que se refería a eso. Bien. Bueno, jóvenes, entonces lo voy a dejar ahí. Rápidamente la nota del parcial, que ya la tengo hace tiempo, no la puedo subir porque ayer intenté 2 veces y Orce no estaba cargando, ¿no? Hoy día en la mañana, muy temprano, a eso de las 6 de la mañana, intenté de nuevo y no estaba cargando, ¿no? Entonces, Orce no está cargando, o de repente ahorita ya está funcionando, ¿no? Pero cuando intenté no funcionaba y por eso todavía no subo las notas. ¿Ya? Entonces voy a intentar más tarde y si más tarde funciona, ya pues ahí les paso, ¿no? Ya está funcionando, ya, bacán. Entonces, yo tengo clase todavía, ¿no? Ya será en la tarde, ¿no? La PC3 ya lo había comentado, es en febrero todavía, entonces no se preocupe. Recién empezó a funcionar. Profe, disculpe, Sí. una consulta con respecto al laboratorio. Tengo una duda en la parte 1 donde es para llenar el cuadro, porque me dan las áreas y las distancias y me dicen que varía el dieléctrico, ¿no? O sea, solo con esa área, no hago variar la área ni la distancia, solo el dieléctrico nada más. Creo que le da 2 valores, ¿no? O uno nomás. Para el área y la distancia un solo valor. Hay un solo valor. Ajá, por eso le pregunto si Tome un tenemos que valor variar. más. Tome un valor más. Mire, eso va a depender de lo que quiere usted justificar, ¿no? Porque si usted quiere responder las preguntas, ¿no? Hacer alguna previsión y no es suficiente un valor, entonces ahí ya, usted vea si es necesario tomar otro valor, ¿no? No, Entonces, pero, profe, lo que me refiero es si solo tiene que variar el dieléctrico o también tiene que variar el área o la distancia. claro, por eso, o sea, usted cuando hace un experimento, usted quiere llegar a una conclusión, ¿no? ¿Qué tiene que ver con lo que le preguntan, ¿no? Entonces, si sus conclusiones usted las puede alcanzar, lo que necesita, lo que usted quiere llegar, solamente sin variar el área, o sea, si usted quiere ver el comportamiento sin variar el área,
y eso le funciona para los objetivos que usted tiene, entonces no lo varíe. Ahora, si hay una pregunta por ahí en el cual usted necesita variar el área para ver que se cumple también variando el área, entonces tome un valor más, nada más, ¿no? Ya, profe. Va a depender de más o menos qué cosa es lo que le está, lo que está preguntando y cuál es su objetivo, ¿no? Bien, jóvenes, yo necesito salir porque tengo otra clase. Ya hablamos más en la próxima clase. Ya veo que hay varias preguntas. Hay 6 preguntas sobre el laboratorio. Pueden mandarme un correo, ¿ya? Bien, jóvenes, nos vemos el día viernes, entonces. Chao.